Quiero saber si me escuchan. Hasta que no me confirmen que me escuchan, no voy a seguir a empezar la clase. Perfecto. ¿Me están viendo todos ya en la transmisión en directo? Perfecto, perfecto. Pues a menos que quieran esperar un par de minutos para que se conecten un poco más, porque veo que hay 10 conectados en el evento en línea ahora mismo. Recuerden que todos pueden hablar, todos pueden hacer sus preguntas. Todo lo que estamos haciendo aquí va a quedar grabado directamente en mi canal de YouTube, por lo que van a poder consultarlo después. Perfecto. No hay problema. Los que no se hayan podido conectar al evento en Hangout, también me pueden hablar por el WhatsApp, porque le estoy dando seguimiento por las dos partes. Puede que en algún momento me concentre mucho en lo que estoy explicando y no esté viendo lo que ustedes están diciendo en el momento, pero los de WhatsApp, perdonen, porque los que están en Hangout, claro que los voy a ver. Eh, pero les voy a tratar de estarle dando la miradita a los de WhatsApp mientras voy haciendo la explicación online. Bien, chicos, en el día de hoy no tenemos una tiempo como lo hacemos en clase, debido a que esto es extracurricular. Lo estamos haciendo de una manera que se pueda aprovechar al máximo las cosas que por razón del tiempo no hemos podido ver en el aula. Sucede que esas presentaciones que yo le hago en el aula me demandan mucho tiempo, y tiempo es lo que menos me sobra a mí. Por esa razón, no a mediados de semana y con tanta carga de trabajo que hay en inicio de semana, pues no les he preparado una diapositiva. Sin embargo, ustedes saben que yo se la voy a preparar y luego se la estaría subiendo a la carpeta del curso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ok, chicos, miren, yo les voy a estar haciendo preguntas. Si no me responden, siempre voy a estar esperando la respuesta. Traten de responder cuando se las haga para que podamos tener una comunicación efectiva y podamos avanzar. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. En el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el lenguaje de definición de datos. Acuérdense que el SQL se compone básicamente del lenguaje de definición de datos y lenguaje de manipulación de datos. Hasta ahora solo hemos estado viendo algunas instrucciones del lenguaje de manipulación de datos concerniente a recuperar información. Todavía no hemos visto cómo insertar información en una base de datos. Todavía no hemos visto en el curso cómo podemos actualizar la información almacenada en una base de datos, ni cómo podemos crear las tablas, ni nada de eso. Entonces, en el día de hoy vamos a estar trabajando con el lenguaje de definición de datos, que es el que se encarga de la creación, modificación y eliminación de los objetos que componen la base de datos. Ok. Una pregunta. En la transmisión en directo se está escuchando el audio de ustedes, porque no debería. Bien, pues vamos a continuar. Es bueno que abandonen la videollamada, señores, los que están en la videollamada, abandonen la videollamada, porque yo no estoy en la videollamada por razones de uso de ancho de banda. Entonces salgan de la videollamada y solo quédense en el chat.
Si es que hace bastante calor y no puedo hacer la transmisión con las ventanas cerradas porque hace demasiado calor. Entonces, cada vez que pase un vehículo, que pase lo que sea por ahí, siempre va a haber ese tipo de ruido. Eric. Entonces, ok, les decía que estamos utilizando el lenguaje de definición de datos, recordándoles que salgan de la videollamada, los que todavía están en la videollamada, que salgan. Y un momento. Ok, entonces en el día de hoy lo que vamos a estar viendo son hasta donde nos alcance el tiempo, pero esperamos que podamos ver cómo crear una base de datos por código, porque ya vimos cómo hacerlo a través de las herramientas gráficas de SQL Server Management Studio. Y vamos a aprender también cómo modificar, cómo crearle las tablas a esa base de datos y cómo vamos a poder modificarla en caso de que necesitemos, como agregándole campos o cambiando el tipo de datos que almacena un campo, quitándole campos. Todo eso lo vamos a estar viendo el día de hoy, junto que vamos a estar viendo algunos conceptos interesantes, como es el asunto de los primary key y los foreign key, que son estos términos que tan conocidos son y cómo aplicarlos, lo vamos a estar viendo en el día de hoy. Ya la clase pasada estuvimos con las personas que se quedaron en el curso minutos después de finalizar la clase. Estuvimos viendo una pequeña introducción de lo que vamos a ver el día de hoy, por lo que ellos tienen un poquito del avance de lo que vamos a estar viendo. Pero como sé que la mayoría no estuvo, vamos a empezar todo desde cero. Lo primero es que debido a que no tengo vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar aquí. Vamos a buscar SQL DDL, Wiki. Vamos a ver un poquito de teoría acerca de esto. Disculpen que esté en inglés, pero es un inglés bastante sencillo. Podríamos pasar aquí, bueno, vamos a darle en español. Entonces le decía, el lenguaje de definición de datos es la parte del lenguaje SQL que se encarga de la creación de los objetos que componen una base de datos e inclusive de la propia base de datos. Acuérdense que hace mucho ya les mencioné que cada una de las partes de la base de datos eran relacionados en SQL Server como si fueran objetos. Estamos en programación orientada a objetos, pero diferentes en muchos sentidos, ya que SQL Server no es una base de datos orientada a objetos, sino que es una base de datos relacional. Sin embargo, se llama objetos, perdón, a cada una de las partes que usted puede manipular en una base de datos. Es decir, una tabla de una base de datos es un objeto, un esquema es un objeto, una vista es un objeto, un store procedure, una función, todo eso son, o sea, en el concepto propio de la palabra objeto. Entonces, con el lenguaje de manipulación de datos, nosotros podemos crear estos objetos. Entonces, el lenguaje de definición de datos se compone de varios comandos. Están aquí, que es create, que crea los objetos, alter, que modifica los objetos, y drop, que elimina los objetos. Está bien que está este otro que se lo había mencionado, no sé si recuerdan, que se llama truncate, que vuelve a reescribir una tabla que se haya creado, eliminando todo el contenido de datos que tuviera en el momento que se le hace el truncamiento o el truncate. Eso lo vamos a ver. Entonces, esta es la primera parte donde vamos a estar creando una base de datos. Entonces, este curso no solamente se trata de creación de base de datos, sino de diseño. Hay muchas cosas que voy a hacer mal desde un principio a propósito, para que luego podamos arreglarlas teniendo en cuenta las buenas prácticas de creación de base de datos.
primero vamos a aprender cómo hacerlas, ¿verdad? Cómo se hacen las bases de datos, cómo se le hacen las tablas, cómo se le inserta datos, cómo se le hace un update. Luego veremos cómo hacer bien toda esta estructura de una base de datos de la forma correcta, por lo menos que la llevemos una primera o segunda forma normal. ¿Se acuerdan que le puse una tarea de normalización? Así que si quieren, ojeadita en lo que voy haciéndole esta introducción, los que lo crean pertinente, por ejemplo, los que estuvieron en el curso hasta tarde la última vez, pueden ir dando una revisión a ese punto. Entonces, es importante para mí que si tienen que interrumpirme en una parte, yo me detengo y así continuamos todo en un mismo sentir. Si en WhatsApp no tienen ninguna pregunta o si tienen una, me la pueden hacer. Estoy chequeando WhatsApp en este momento. Y están preguntando por el motor en WhatsApp. Señores, concéntrense en esto, olvídense del motor. Concéntrense en esto. Les digo que tengo las ventanas abiertas y por eso todo el ruido va a pasar para acá. Se escucha un ruido de fondo, porque tampoco sé si se escucha un ruido de fondo, porque yo mismo no me puedo escuchar, obviamente. El ruido se escucha claro. ¿O hay algún tipo de ruido, algún ruido molesto de fondo? Contéstenme, por favor. Ok, entonces, en el lenguaje de definición de datos, perdonen, perfecto, Eric, gracias por confirmar. Entonces, le decía, en el lenguaje de definición de datos tenemos las sentencias create, que ya la habíamos visto, alter, drop y truncate. Bien, vamos a empezar viendo create. Para el ejemplo de hoy vamos a estar viendo en el día de hoy vamos a estar viendo primeramente la sentencia create, debido a que vamos a crear una base de datos. La base de datos va a ser permitir organizar el registro de los estudiantes para futuros cursos, es decir, esta base de datos que todos vamos a estar trabajando es con la finalidad de que cuando ya al final la tengamos preparada, pues podamos entregársela a NeoInfo y que en colaboración con muchos programadores que estén dispuestos a hacer la aplicación, podamos hacer una aplicación de registros cursos. No sé si se perdió la comunicación con ese. Bueno. En fin, que podamos al final entregarle esta base de datos con la finalidad de que se pueda desarrollar una aplicación de registro online, donde para los próximos cursos solamente tengan que registrarse online. Y vamos a llevar un seguimiento de toda la plataforma info a esa aplicación web que se fuera a desarrollar. Por el momento, vamos a iniciar por lo básico, que sería la base de datos necesaria para llevar un control efectivo de la inscripción en estos cursos que tanto beneficio nosotros le estamos sacando. Entonces, toda base de datos que se crea surge a raíz de un requerimiento. El requerimiento es que hay una institución que necesita una base de datos o una persona que necesita una base de datos. En este caso, necesitamos una base de datos para NeoInfo, los cursos que imparte a NeoInfo. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Tenemos que crear una base de datos que luego se pueda implementar en un sistema de registro de inscripción. Entonces, lo que quiera NeoInfo es una base de datos
donde pueda almacenar información de los alumnos, también sobre los cursos que se impartirán y que guarde información también sobre los profesores que van a estar impartiendo sus cursos. Entonces, este es el requerimiento que tenemos. Tenemos que crear una base de datos para GanoInfo que facilite almacenar y recuperar información de los alumnos, los interesados en tomar los cursos, que tengamos un registro donde podamos ver la información sobre esos cursos, es decir, el curso el nombre del curso, el aula en la que se impartirá, los horarios, el profesor que lo imparte, todo eso es parte del requerimiento. Y obviamente información sobre los profesores, disponibilidad de ellos, número de contacto, toda esa información, el requerimiento que tenemos para hacer nuestra base de datos. Entonces, yo les decía en la primera clase que tuvimos que una base de datos se compone de tablas, ¿verdad? Y que habíamos dicho que una forma muy simple de definir lo que era una base de datos era decir, una base de datos era un conjunto de archivos relacionados entre sí. ¿Se acuerdan de eso? Que lo mencionamos. Entonces, ¿qué sucede? En realidad es un poquito más complejo. Podemos decir que es un conjunto de entidades. Se cae mucho. Se está cayendo la transmisión en vivo. Ok. Cayendo el video. Es debido seguramente al trueno que pasó en su momento, que eso a veces afecta las conexiones. Entonces es algo que vamos a tener que sufrir un momento. Entonces, deme un momento para ver si puedo, de alguna manera, ya que estoy emitiendo, no puedo cambiar la calidad del video. Y como están escuchando, el inconveniente lo está creando esa pequeña tormenta que de pronto se ha desatado en nuestra contra, como siempre hace el universo. Entonces, si me escuchan bien, vamos a seguir la conversación. Si no podemos transmitir el video en esta ocasión, lo tendríamos que hacer después. Volver a dar el curso. Si llega un punto en que ustedes no que yo tengo en pantalla, pues lamentablemente esa es la conclusión a la que vamos a tener que llegar. Entonces ustedes dirán si seguimos con la transmisión o si la interrumpimos, porque escuchan, porque eso es lo que quiero saber, porque no estamos haciendo nada relevante, solo estamos teorizando. Continuamos entonces.
Perfecto, entonces tenemos un requerimiento, señores. En la vida real así se hacen las cosas. Hay una empresa que necesita una base de datos y ella le va a decir cuál es la información que le interesa guardar. Puede identificar cuáles son las entidades que van a formar nuestra base de datos. Acuérdense que habíamos hablado que a las tablas también se le llaman entidades y es porque representan cosas del mundo real que se van a almacenar en la base de datos. Por ejemplo, una entidad que podemos reconocer rápidamente aquí en nuestra solicitud es la de alumnos. O sea, vamos a tener que crear una tabla para almacenar la información de los alumnos. Por otro lado, vamos a tener el inconveniente, os había dicho. Pero, anyway, estoy haciendo un sacrificio, señor, para darle este curso a ustedes. La otra entidad que podemos ver claramente es profesores. Vamos a tener que crear una tabla para almacenar la información de los profesores. Eso se sobreentiende a raíz de una simple solicitud que nos hace la compañía o el usuario que quiere crear su base de datos. Ok, entonces vamos a crear esta base de datos. El nombre que le vamos a colocar a la base de datos va a ser ANEOinfo. ¿Les parece bien ese nombre? Creo que sí, puede ser ese. Después se puede cambiar si uno quiere. Así que vamos a utilizar nuestra bonita sentencia create. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a crear una base de datos. Database. Ok, entonces vamos a crear una base de datos. Entonces nuestra función, nuestro comando DDL que vamos a utilizar es create. Pero tenemos que especificar el tipo de objeto que vamos a crear. En este caso vamos a crear la propia base de datos, por eso vamos a usar la palabra reservada database. Entonces luego de esto escribimos el nombre que le vamos a dar a esta base de datos. Dijimos que le vamos a colocar cursos. Le voy a colocar un guión, cursos ANEOinfo. Perfecto, punto y coma. Este va a ser el nombre de nuestra base de datos. Mira qué cosa, no quise el guión. Entonces, este va a ser el nombre de nuestra base de datos, cursos ANEOinfo. Si vamos aquí primero para visualizar esto y actualizamos, vemos que no tenemos ninguna base de datos que se llame cursos ANEOinfo. Entonces vamos a seleccionar este texto ahora que hemos del comando SQL que hemos escrito y lo vamos a ejecutar. Se nos dice que fue ejecutado correctamente, es decir, con este sencillo comando ya nosotros hemos creado nuestra base de datos de cursos. Entonces, si vamos aquí a base de datos y actualizamos, debe aparecernos ahí nuestra base de datos y efectivamente está nuestra nueva base de datos, cursos ANEOinfo. Entonces, repetimos en qué consiste este comando. El comando create, que es el comando de definición de datos para crear objetos. Especificamos el nombre del objeto con la palabra, en este caso, como es una base de datos que estamos creando, utilizamos la palabra reservada database, seguido del nombre de la base de datos que nosotros queramos. Nosotros podemos colocar aquí el nombre que nosotros queramos, el que sea. Sin embargo, le coloqué cursos ANEOinfo para que mantenga una estamos buscando hacer. Perfecto, perfecto. Estaban hablándome en WhatsApp. Vi ahí que Francisco está viendo todo bien. Perfecto, ¿no? Entonces seguimos. Les decía que hemos creado la base de datos del curso ANEOinfo. Entonces ya la tenemos acá. Sin embargo, y desplegamos
los objetos que componen esta base de datos, vamos a ver que no tenemos tablas. No tenemos tablas creadas porque acabamos de crear la base de datos. Sí, cuando se ve la foto de perfil en la transmisión, es porque se cae la señal. Y eso es debido a que al haber una transmisión, hay truenos y todo, eso interrumpe la transmisión. Miren que hasta ahora también entonces se fue la luz y todo, o sea, esto es reversible. ¿Qué sucede? Hemos creado base de datos que crear los objetos que nosotros sabemos que podemos crear. Hasta ahora, lo que nos interesa son los objetos donde se va a almacenar la información, que son las tablas. Y ya dijimos que podemos identificar cuáles tablas vamos a necesitar de acuerdo al requerimiento que nos hizo el usuario de la empresa que quiere la base de datos. Dijeron que quieren una base de datos donde se van a almacenar informaciones de alumnos. Esta es una entidad. Esta entidad se convertirá luego en una tabla en nuestra base de datos. Entonces también dice que quiere información de los cursos. Eso quiere decir que cursos debería ser otra tabla de nuestra base de datos. Pero aquí yo me estoy adelantando en el proceso porque eso lo hace una persona que sabe diseñar una base de datos. Se cometen muchos errores creando una base de datos que yo lo voy a crear a propósito ahora, para que ustedes vean la diferencia de cuando ustedes hacen una base de datos bien hecha o cuando la hacen mal. ¿Me comprende? Vamos a hacerla mal ahora de maldad. De la siguiente forma. Esto lo vamos a comentar porque ya lo ejecutamos. Como vamos a crear una tabla, que va a ser un objeto de la base de datos, acuérdense que tienen que estar conectados a la base de datos donde el objeto, lo mismo como lo hicimos de la forma gráfica, ¿se acuerdan? Tenemos que estar conectados aquí seleccionando la base de datos que corresponde, en este caso el curso Saneuil. Esa tabla que creemos a continuación hubiese estado en cualquier otra base de datos. Si aquí dice instituto, la tabla que yo creé se va a guardar en instituto. Si yo cambio a Norwin y creo una tabla, la tabla se va a crear en Norwin. Es muy importante que tengan esto en cuenta. Entonces, esto lo estoy haciendo yo así, cambiando de una base de datos a de manera gráfica. Pero hay un comando SQL que les había mencionado que me permite elegir la base de datos a la que me voy a conectar para trabajar. Y ese comando es use. Entonces, use y el nombre del curso, perdón, el nombre de la base de datos a la que me quiero conectar. Y ya con esto, se van a ver que aquí va a cambiar el nombre de la base de datos de NetBank, que es la que estoy conectado a cursos Saneuil. Ejecutamos y ¡tachán! Se hizo el milagro. Entonces, ya que estamos conectados a la base de datos, y así podemos crear nuestras tablas en esa base de datos. Veo que Evelyn está escribiendo algo, Evelyn. Si voy a seguir, me interrumpes, cualquier cosa. En fin. Perfecto. Está bien, Evelyn. Entonces, vamos a crear entonces una tabla que almacena información de los alumnos. Entonces, como vamos a crear algo, se supone que vamos a utilizar el comando create. ¿Y qué vamos a crear? Especificamos el tipo de objeto que vamos a crear, que es table. Y seguido de este comando create table, escribimos el nombre que va a tener nuestra tabla. Para este caso le vamos a colocar alumnos. Entonces, luego que yo coloco el nombre de la tabla, vienen estos paréntesis. ¿Qué significan esos paréntesis? Dentro de esos paréntesis, nosotros vamos a especificar cuáles son los atributos de esta entidad que estamos trabajando. Acuérdense que le decíamos que un alumno era una entidad. Eso quiere decir que tiene características particulares que lo diferencian de otros tipos de entidades. Entonces, por ejemplo, un alumno tiene un nombre, tiene una matrícula,
tiene un teléfono, tiene un número de estudiantes, es el caso, tiene un correo, tiene una dirección. Estoy mencionando, son atributos del alumno, por lo que todos los registros que estén registrados en la tabla alumnos van a tener esta información como requerida para llenarse. Entonces, vamos a ir colocando aquí los atributos que nosotros consideremos que sean necesarios para el alumno. Por ejemplo, el alumno debe tener un código. El alumno deberá de tener un nombre, dijimos, ¿verdad? Y debe tener también el apellido, el teléfono, no mencionamos. Bien, entonces, aparte del teléfono, vamos a tener email y su profesor. Perfecto. Con estos atributos que hemos definido y esta tabla que hemos definido, considero que podemos tener toda la información almacenada que ANEO Info nos está solicitando. Hipotéticamente, señores, esto no es que ellos nos dijeron, hagan esa base de datos para el curso, no. Esto es algo hipotético. Lo vamos a hacer porque a la vez puede provechoso su implementación en nuevos cursos que se vayan a dar, pues que sea más fácil el registro, que sea más fácil la publicación de las notas, que quizás podamos generar los certificados de forma digital. Eso sí puedo aprovechar, o sea, es muchas cosas que se pueden hacer luego que tengamos una base de datos organizada. Entonces, fíjense aquí yo he escrito un viaje de cosas y esto me está dando error, me dice que hay algo que está mal. Y es sencillo, está mal porque yo he escrito cuáles son los atributos que me interesan, pero no he dicho qué tipo de datos va a ser cada campo de esa tabla. Acuérdense que los atributos en las tablas son también llamados campos y que cada campo solo puede almacenar un tipo de dato en sí. Sí, la estamos haciendo mal al propósito en un principio para después arreglarla en medio que vamos trabajando. A Mauricio. Entonces les decía que tenemos ya los atributos que nos interesan, pero tenemos que especificarle ahora el tipo de datos que va a almacenar cada atributo. Entonces, en este caso, tenemos que tener ojo a la hora de definir el tipo de datos que va a corresponder a cada campo. A veces resulta lógico tú decir, bueno, este es un campo numérico, por ende, le pusimos fecha de registro, señores. Tienen que estar más atentos de los atributos como falta. Esto es uno muy importante. La fecha de registro, donde lo coloco, lo voy a colocar al final. Fecha, voy a colocar aquí, registro. O vamos a abreviarlo. F registro. Perfecto. Entonces vamos a ir definiendo cada uno de los tipos de datos que van a poder almacenar. Cada uno de estos campos en nuestra tabla de alumnos. Entonces, vamos a empezar de arriba a abajo, yendo colocando corresponde. Lo primero es que estamos definiendo un código para cada alumno. Es para que cada alumno tenga un código propio dentro de esa tabla. Y esto le daría un código único a cada estudiante. Va a ser muy útil más adelante cuando comprendamos qué es un primary key, para qué se usa y qué utilidad tiene. Tú sabes que yo que en unos datos un alumno tiene un código, no se le puede asignar el mismo código a otro estudiante. Vamos a hacerlo mal primero. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo mal.
no vamos a definir este campo como un primer key, simplemente vamos a colocar como tipo de dato, se fue el audio y el video, las dos cosas. Eso es preocupante. Bueno, si me escuchan, voy a detener la transmisión en directo un momento. La vamos a retomar. Voy a tratar de bajar la resolución de la transmisión y todo para ver si lo podemos transmitir de una